En una escucha telefónica, la Policía de Investigaciones logró captar el momento en que el ex jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, el frente amplista Miguel Crispi, relata a su madre supuestas insistencias de Isabel Allende para presuntamente completar la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Este sábado, la ex senadora socialista rechazó la defensa que entregó Crispi a través de un comunicado. Deseaba despedirme de ustedes. Aquella despedida hace tan solo 18 días no le ponía punto final a la polémica sin precedentes que enfrentó Isabel Allende Bussi, entonces senadora del Partido Socialista. Tras saber del fallo que 2 días después la destituiría, nuevos antecedentes se conocen, complicando una vez más su panorama. Llamó hasta el portero del ministerio, que se haga así. Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende. Las palabras, publica La Tercera, habrían sido dichas por Miguel Crispi, ex jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, a su madre, la ex ministra socialista Claudia Serrano, en una llamada telefónica interceptada por la PDI en el marco de una investigación por otro caso, y darían cuenta de supuestas presiones de la misma ex senadora para concretar la venta. En ningún momento ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. ¿Sí? Hola, buenos días. Queríamos ver la posibilidad de conversar con Isabel Allende. No está en la casa. Gracias. Hermetismo en Guardia Vieja, la casa de la familia Allende, misma familia a la que Crispi habría tildado como incompetente en la llamada interceptada. La respuesta de la ex senadora llegaba a los medios de manera escrita. Lo dicho por el señor Crispi en ese llamado es falso y constituye una falta de respeto a mi familia. No intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado, seguimos las instrucciones del gobierno. Que el señor Crispi explique sus dichos a la brevedad. Las comunicaciones de Crispi, que está siendo investigado por el caso Procultura, habrían sido interceptadas en enero de este año. Un diálogo privado y familiar, dice su abogado, y catalogado como informal por el mismo ex asesor del segundo piso, cuando entregó su declaración a la Fiscalía. Hoy explican lo dicho en aquella llamada. Nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la ex senadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió de la inhabilidad. Traspasando completas responsabilidades a la ya destituida Isabel Allende. Este sábado, cuando se desplegaban en campaña los candidatos de los partidos donde milita Isabel Allende por una parte y Miguel Crispi por la otra, daban respuestas, claro, a sus maneras. Nosotros no tenemos más conocimiento que lo que ha salido en la prensa. La verdad es que, como ustedes saben, yo no comento fallos, ni trascendidos, ni situaciones judiciales en curso. Así que no tengo nada que aportar, no tengo información. Sobre el contenido de un pinchazo de una conversación privada que eventualmente aparece en una carpeta que además es secreta, yo no tendría problema en referirme, pero no tengo nada que decir, nada interesante que decir. Quienes sí dijeron exigiendo celeridad en la investigación penal fueron los candidatos de oposición. Ahora vemos cómo el señor Crispi, el asesor más cercano del presidente de la República, aparece reconociendo que la senadora estaba más preocupada que nadie de la venta de la casa de su padre. Es inaceptable. Esto tiene que investigarse por la Fiscalía hasta las últimas consecuencias. Los chilenos tienen que saber exactamente qué es lo que sucedió ahí. Bueno, es un clavo más en la reputación de la clase política de nuestro país. Más allá de que todavía y vale siempre la presunción de inocencia. Diputados de la Comisión Especial Investigadora del caso Casa Allende ya anunciaron nuevas citaciones del jefe del gabinete del presidente Boric a la instancia, a la que también invitarán, dijeron, a la ex senadora Allende y a quien profirió los dichos que volvió a traer la polémica, el ex asesor del segundo piso, el Frente Amplista, Miguel Crispi. 9:36, profundizamos en esta nueva arista del caso de la casa de Allende con Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por venir una vez más. Gracias. Y siempre me saco el premio. Sí, la última vez fue por las filtraciones también, de Fiscalía. Sí. Bueno, usted es integrante de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara por este caso. Muy bien. En términos jurídicos, ¿qué valor tiene una
Aquí hay una medida intrusiva, sí. La intercepción de comunicaciones telefónicas autorizadas por un tribunal. Eso significa que ya hay motivos para sospechar que había algún tipo de delito o falta al menos. En esa medida intrusiva se detectan conversaciones entre el imputado o la persona que está siendo investigada y su madre, hablando de una tercera persona. ¿Qué valor probatorio tiene esa interceptación telefónica? Bueno, Rafael, o indiciario. Por cierto, distinguir dos cosas. El sujeto de interés respecto del cual había una interceptación telefónica era Miguel Crispi, respecto del caso Procultura, porque eventualmente él en su oportunidad fue subsecretario de Desarrollo Regional y asignó recursos. Ahí estaba autorizada esa medida intrusiva, claro. Que uno podría cuestionar, porque el asesor directo del presidente de la República, que tenga justamente una intervención telefónica, es algo que no es simple, es más bien complejo. Y en esa pinchazo, como se le denomina, en esa intervención telefónica, surge lo que se denomina una información residual. El sujeto de interés conversando con su madre y señala, oiga, podría pasar esto o esto otro. Que él señala que se realizó en términos coloquiales, señaló conversando con su madre. Y eso genera que la Policía de Investigaciones emane o produzca un informe que el fiscal dijo, oye, aquí eventualmente puede haber un hecho que reviste caracteres de delito, por consiguiente iniciemos una nueva causa, una causa distinta. Y en esa causa lo que se hace es pedir medidas intrusivas, bien complejas. O sea, intervenir los teléfonos, incautar dispositivos en el Congreso Nacional, en La Moneda. ¿Y qué le dice? Porque eso es importante. ¿Qué le dice el juez de garantía? El juez de garantía dice, un momentito, aquí no hay un hecho que revista caracteres de delito, por consiguiente, usted no puede tener estas medidas intrusivas. Es más, el propio juez del séptimo juzgado de garantía, cuando el Ministerio Público le solicita estas medidas, le dice, oye, no hay mérito ninguno para configurar algún tipo de delito. Entonces, eso es importante señalar, porque el artículo 240 bis, que sanciona el tráfico de influencias, es una figura, como toda norma penal, como todo tipo penal, muy exigente. Y lo que exige o lo que indica es que haya una presión por parte de un superior respecto de un subordinado, circunstancia que no sea la especie. Sin perjuicio de eso, me parece importante que se acote y se investigue todo lo que tenga que investigarse aquí en Chile. No hay nada sobre la ley desde el punto de vista penal. Pero lo que dice en relación con la fallida compra de la casa del presidente Allende, ya tenemos una responsabilidad política, que fue la que ejerció la Cámara de Diputados respecto de la ministra Maya Fernández, que se rechazó. Existe un reproche penal, que es el que actualmente se está investigando, pero hay que señalar que ya el juzgado de garantía dijo, oye, aquí no hay evidencia para medidas tan intrusivas, pero sigue investigando el Ministerio Público y eso está bien, declaró el señor Crispi, declaró la propia exministra Maya Fernández. Hay un reproche desde el punto de vista de los actos de gobierno. Estamos desarrollando una comisión especial investigadora, que yo integro, viendo los actos de gobierno vinculados a esta fallida compra, que está pendiente junto con la penal, y una tercera que es la responsabilidad, y una cuarta, perdón, que es la responsabilidad constitucional del artículo 60 de la Constitución, que establece que cesará en su cargo la senadora que celebre algún contrato. El Tribunal Constitucional así lo señaló y por consiguiente cesó en el cargo y se declaró vacante el cargo de la ex senadora Isabel Allende. Entonces, están pendientes dos aspectos: el reproche administrativo de los actos de gobierno, que es una comisión especial investigadora que sesiona todos los días lunes, y este reproche penal o esta investigación penal que sigue su curso, pero como señalé, un propio tribunal de garantía de nuestro país señala que no hay antecedentes que pudieran señalar que es un hecho que reviste caracteres de delito. Y ahí hay algo fundamental, Rafael, que es quién controla a un ministerio público que en tanto exclusivo persecutor criminal puede desarrollar todas las actividades que quiera. Bueno, el Tribunal de Garantía. Y el Tribunal de Garantía le dijo al fiscal, un momentito, aquí no hay un hecho que revista caracteres de delito, por consiguiente, si usted quiere seguir investigando, prosiga. Sin embargo, este tipo de medidas tan intrusivas no corresponden en caso alguno. Ya, lo que le dicen entonces, si usted cree que hay indicios suficientes, puede seguir, pero lo que me ha presentado hasta ahora no justifica una medida tan intrusiva como intervenir. Y lo fundamenta el propio tribunal porque dice que
el funcionario público, quien toma la decisión de esta fallida compra, y hemos comentado mucho respecto a sus alcances, es el presidente de la República, que influencia, porque influencia no es un mero comentario. Claro. Como señala Crispi, oiga, que está tonteando a todo el mundo para preguntar por... No, es la decisión de celebrar un acto contrato o alguna operación, como es el tema de la fallida compra de la casa del presidente Allende, que incluso pasó por la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y se aprobó la propia ley de presupuesto. Entonces, mala influencia podía existir. Sin embargo, es importante para poder descartar cualquier tipo de participación en algún hecho que revista carácter de delito, que se siga investigando, pero de la manera en que ha continuado el persecutor, en este caso el fiscal, citando a declarar y viendo distintos antecedentes. Ya, o sea, en el peor escenario posible, lo que hizo, si la senadora hubiera hecho lo que dice Crispi que hizo, tontear. Claro. ¿Habría cometido algún delito? No. De hecho, el propio Miguel Crispi, cuando va a declarar producto de esa causa, lo plantea de la misma manera. Y vuelvo a insistir, el propio Tribunal de Garantía, al solicitar las medidas intrusivas, señala, fundando su resolución, esto no es una opinión jurídica mía, porque cuando hay dos abogados hay como 4 opiniones, sino que es del tribunal que tiene a su cargo el controlar las medidas que realiza el fiscal. Por eso, quien lleva la investigación, y eso es importante que los vecinos lo entiendan, quien lleva adelante la investigación es el Ministerio Público de manera autónoma, pero cuando quiera realizar respecto de alguna persona alguna medida intrusiva, requiere una autorización de un tribunal de garantía. Y en este caso el tribunal plantea fundadamente que no se avisora de manera alguna cómo se podría configurar algún delito de tráfico de influencias en caso alguno. Veíamos las declaraciones de doña Evelyn Matei diciendo hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Que si uno investiga y en esta línea llega hasta las últimas consecuencias y no hubo tal tráfico de influencias, ¿cuáles serían esas consecuencias? Ninguna. Lo que pasa es que se hace un punto político respecto a algunos temas. Porque hay temas de fondo aquí, Rafael, que también es importante señalar. Toda diligencia judicial en un proceso criminal es reservada a secreta, así lo dispone el artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, procesal penal, perdón. Sin embargo, estas filtraciones van y siempre tienen algún interés, o sea, no son inocuas. Sin perjuicio que muchas veces hay trabajo de la prensa y que ha logrado desbaratar grandes bandas. En estos casos uno entiende que hay un interés más bien político. Entonces uno dice, oye, si lo que queremos es transparentar cierto tipo de situaciones, hay muchas oportunidades. Por ejemplo, la ley de inteligencia financiera, que permitía alzar el secreto bancario para que la unidad de análisis financiero pudiera realizar inteligencia financiera. Sin embargo, hay un sector de nuestro país que se opone tenazmente a que las cuentas. Nosotros hemos planteado que todo funcionario público, sea o no de elección popular, debiera tener sus cuentas corrientes, sus cuentas bancarias abiertas para la fiscalización, no de cualquier persona, sino que de un órgano tan validado institucionalmente como es la unidad de análisis financiero, o si quieren la Contraloría. Ahí hay un tema. Pero en este caso en particular lo que se hace es hacer un punto político, llevar agua al molino en un clima bastante polarizado. Y yo creo que es importante también no solo ver los titulares, sino que efectivamente cuál es la resolución del tribunal, en este caso el séptimo de garantía de Santiago, quien rechaza esas medidas intrusivas, sin perjuicio del coloquial e inadecuado comentario que realiza este señor Crispi, en mi opinión, respecto de una autoridad en ejercicio en ese momento. No corresponde. Sí, está recordando el caso de la presidenta de la Cámara, Carmen Cariola, hablando sobre el presidente y sobre la ministra vocera de gobierno, y pensaba, claro, hay ahí un mal tono, reprobable pero coloquial, que me parece que corre para moros y cristianos. Digamos, nadie debería poder ser juzgado por el tono que usa en una conversación para referirse o a sus amigos o conocidos, políticos, familiares, lo que sea. Pero, sin embargo, acá estamos hablando de un hecho que le costó el puesto a una ministra y a una senadora. Por cierto, hay un punto ahí también, un punto de fondo. Por cierto, y que requiere que todos los órganos que tengan competencia para investigarlo lo hagan. En la Comisión Especial Investigadora respecto de los actos de gobierno hemos citado a todo el mundo. De hecho, la preside Andrés Longton, que es de oposición, que ha sido bastante ecuánime, pero bastante firme también en las preguntas, y se ha logrado ver cómo se desarrolló ese acto de gobierno. Del punto de vista, puede sonar paradojal, Rafael, y uno también pide un poquito de atención porque uno por deformación profesional a veces siente que es más simple.
No es que esté prohibido que una autoridad celebre un contrato con el Estado. Para eso eventualmente hay tipos penales que lo pueden sancionar y que está bien que se investigue. Sino que es una causal de inhabilidad, de cesación en el cargo. Y eso le costó el cargo, lamentablemente, por distintas fundamentos, lo ha planteado la propia ex senadora Isabel Allende, le costó el cargo de senadora de la República. Y eso es importante que se investigue. Lo fundamental es que no haya una percepción de impunidad respecto de los actores políticos, sea del sector político que provengan, y que se investigue debidamente. Por eso me parece bien que el Ministerio Público abra una causa, investigue, pero no llegando hasta algo que se ha denominado en doctrina el derecho penal de autor. Vale decir, que efectivamente tú puedas perseguir todo aquel a quien tú supongas o presumas que tenga alguna participación por algún vínculo ideológico, político, y yo creo que ese extremo en nuestra institucionalidad lo han detenido los tribunales de justicia, y particularmente en estas medidas excesivamente intrusivas que solicitó el fiscal por el Tribunal de Garantía, que está llamado a cautelar los derechos individuales de cada uno. Ya, dicho todo eso y entendiendo los principios jurídicos que hay detrás, es súper feo que una senadora esté diciendo, si eso es cierto, hagamos la salvedad también, si eso es cierto, no veo por qué Crispi tendría que haber mentido en esta conversación telefónica con su mamá. Pero es súper feo que una senadora esté pidiendo una y otra vez, majaderamente. Sí, majaderamente podría ser una palabra, de que se concrete una venta en la que ella tiene un interés económico evidente. Comparto que es del todo inadecuado, si es que fuera así. Sin embargo, en su propia declaración, don Miguel Crispi plantea que no es así, y la comunicación que realiza la ex senadora Isabel Allende le refuta que todo lo que él señala es falso y que se desdiga a sus dichos. Entonces, aquí hay una duda que puede ser razonable en función del comentario que realiza Miguel Crispi con su madre. Sin embargo, también tiene que estudiarse y analizarse, y eso es lo que hace el Ministerio Público, está bien, limitado por el Tribunal de Garantía, para que vea si hay hechos que revisten caracteres de delito. Yo entiendo que no, pero si usted me pregunta, Rafa, ¿se ve feo? Se ve feo ser así. Lo pregunto más allá del caso en particular, por algo que usted mencionaba antes, el aprovechamiento político, el punto político que se hace. Y tiene que ver con que uno no puede, no debe, sobre todo cuando es una autoridad, andar aplaudiendo las decisiones de tribunales o de la autoridad que le convienen y desestimando o tratando despectivamente, y ahí entra todo el mundo, o mejor dicho, entran representantes de todo el espectro político en ese amplio margen de error, que tiene que ver con que si me sirve, lo considero una buena medida de la justicia, si no me sirve, lo pongo en duda. Menciono a Daniel Jadwe cuando vino acá a tribunales, menciono a lo que ha pasado con el caso Hermosilla y el exministro Chadwick, con el fiscal Guerra, exfiscal Guerra, que le costó la carrera del Ministerio Público a Carlos Gajardo y a Norambuena, con una enorme cantidad de casos. ¿Hay alguna manera de hacer que estas, ¿cómo llamarlas?, baladronadas políticas tengan alguna consecuencia? Lo digo porque llevamos años viendo esta misma práctica y sigue ocurriendo, y al único que deslegitima al final del día no es a un diputado, es a todos los diputados. Sí, es lo que nosotros planteamos, Rafael, y es difícil a veces. Oye, Raúl, es que eres fome, es que hay que... Mira, hoy día se premia mucho al que distorsiona, al que dice la tontera más grande, en este caso al que saca provecho de cualquier cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los fallos de los tribunales se tienen que acatar. Cuando se cuestionó la integración del Tribunal Constitucional respecto de la declaración de vacancia de la senadora Allende, oye, a uno le duele, por cierto, si uno los conoce, sabe que... Pero hay un tribunal y hay que respetarlo. Entonces, una vez que se nombran, los jueces adquieren independencia. Y cuando se critica a esos jueces, lo que se socava es la institucionalidad. Y al final lo que pasa, si me permite el coloquialismo, no al extremo de Crispi, digámoslo, es que lo que estás haciendo es emporcar tu propio nido. Claro. Porque al final lo que tiene que imperar aquí es la sensatez. Mira, este año vamos a escuchar de todo como ya vamos escuchando. Figuras de extrema derecha, figuras de extrema izquierda, pero llega el momento en que el país entiende y la ciudadanía requiere que impere la sensatez. Esto es, yo sé que el ejemplo puede ser muy burdo, muy extremo, pero
¿Por qué dos personas que piensan distinto, por ejemplo, del punto de vista ideológico, o por ejemplo, respecto a un partido de fútbol, de un equipo de fútbol, no son capaces de dejar afuera sus pasiones? Y sobre todo, cuando tenemos una posición en la cual debemos legislar y generar acuerdos, somos capaces de que impere la sensatez. Por eso yo siempre he planteado, oye, esto nos pega súper duro, por cierto, el caso de Maya, a quien conocía personalmente, fuimos compañeros, nos pega, por cierto, pero ¿sabes qué? Hay una responsabilidad y hay que hacerse cargo de ella. Y en ese sentido el principio de ingratitud que debe decir que un juez nombrado o un funcionario nombrado, por ejemplo en este caso en el Tribunal Constitucional, no le debe nada a nadie por haber llegado. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? A veces, oye Raúl, ¿por qué votaste de esa manera? Porque no había cómo votar de otra manera en una ley, si era absolutamente inconstitucional. Uno cuando asume un cargo tiene que habitar ese cargo y tiene que ser capaces, sin perjuicio de que las decisiones que a uno le informan son los principios que uno considera válidos o ideológicos, llega un momento en donde hay que hacer la pega y hay que hacerla bien. Y ese es el problema que muchas veces algunos colegas o algunas autoridades no entienden, que uno puede tener un corazón, pero efectivamente lo que tiene que hacer es siempre buscar lo mejor para Chile. Don Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión Especial de Investigadora de la Cámara por el caso de la fallida venta de la residencia del expresidente Salvador Allende. Muchísimas gracias por haber venido un domingo tan temprano. Oiga, muchas gracias. Partimos temprano, si me permiten, la misa de Quasimodo en Talagante, una tradición tan arraigada de correr a Cristo, y que en muchas comunas rurales hoy día se transforman nuestras ciudades para entregar la comunión a los enfermos, así que una bonita tradición muy chilena, muy arraigada del Quasimodo hoy día domingo. De hecho, lo vamos a tener en un rato más en Muel aquí. Ah, muy bien. Muy bien, ahora información desde el norte del país. En Coquimbo hay una familia desesperada buscando un hombre